¿Qué tal? Como hablamos la vez pasada, en esta ocasión vamos a tomar un poquito de lo que son los marcos de trabajo, lo que también podemos encontrar como frameworks y que están relacionados pues con los patrones, hablando de la arquitectura de software. Ya decíamos al final de la última sesión que si bien nos sirven como plantillas, como podemos ubicar este término en el software de Microsoft para la oficina, cuando estamos haciendo un documento y que nos sirven pues precisamente para tomarlo y a partir de ahí pues rellenar. Pero en este caso pues no vamos a pegarnos tanto a estas plantillas o bueno, ya hablando específicamente o más correctamente a estos patrones. Sin embargo, nos sirven para darnos ideas, para adaptarlos, para combinarlos en todo caso e implementarlos de acuerdo a las necesidades, a las reglas de negocio que va a tener el sistema de software que vayamos a diseñar. Vamos a empezar con el más conocido, el que quizás ya conozcan, el que probablemente hayan relacionado en todos los ejemplos cuando hablábamos de los componentes de un sistema y cómo la interfaz gráfica, las bases de datos y las reglas de negocio pueden ser módulos separados que van a irse uniendo pues, mediante interfaces que hacen pues esta inversión de dependencia. Pues bueno, estamos hablando del patrón de n capas entre cliente y servidor, n capas o n niveles, que seguramente lo conozcamos más como el término de capas. ¿Cuáles son las propiedades que tiene este patrón? Pues cuando separamos la temática o separamos precisamente estas tareas que aquí mencionamos como preocupaciones, es la lógica de la presentación entonces, los negocios y el manejo de datos, lo que hemos mencionado y que seguramente por eso digo ubicamos con este esquema, con este patrón. Y bueno, ¿cuál es otra propiedad? Las comunicaciones síncronas. ¿Cuáles son las comunicaciones síncronas? Las que esperamos que tengan una transacción segura, por lo tanto, al enviar una petición, esperamos la respuesta para poderla procesar. Entonces, por eso dice entre estos niveles que sean síncronas entre solicitud y respuesta. Las solicitudes emanan en una sola dirección desde un nivel cliente a través de los niveles de lógica empresarial y de web hasta el nivel del sistema de información empresarial. Cada nivel espera una respuesta entonces antes de continuar. Y bueno, su implementación es flexible porque no hay otras restricciones como la forma en que se va a implementar cierta aplicación entre los niveles, y todos los niveles pueden ejecutarse en una máquina o en otro extremo, cada nivel puede implementarse o en distintas, en una sola, y pues bueno, sabemos que cuando hablamos de una tecnología web, pues hablamos de un cliente que está en un navegador de internet y se ejecuta pues, en cada usuario, mientras que el procesamiento lo lleva a cabo un servidor que está disponible a través de internet en forma remota, pero estos, tal como hemos hablado en general del diseño de arquitectura, nos queda abierto. Si se fijan, aquí está un esquema donde en la parte izquierda podemos ver precisamente los niveles o las capas y podemos dejar esto del web server pues de un lado, ¿no? Apenas que quisiéramos ser más específicos, pues podemos implementarlo tal como dice aquí, de forma que nos quede, digamos, entre los primeros dos bloques o tres, donde el tercero, en lugar de decir cliente y web server, podemos decir una aplicación de escritorio, ¿no? Entonces, las capas son n porque vamos a determinar pues todas las necesarias, pero separando precisamente los distintos módulos como lo hemos mencionado previamente, ¿no? Y bueno, las cualidades de este patrón es que dado que cada capa está pues encapsulada, pues esto puede dar la opción a replicarse de tal forma que la misma función se pueda llevar a cabo en otro servidor, por ejemplo, de tal forma que si uno falla, pues los otros sigan siendo disponibles y esto a su vez nos sirve para el manejo de falla, ya que este redireccionamiento pues sería transparente para el usuario y finalmente en una sincronía, hablando ahora no de que espere el mensaje y la respuesta, sino de que estén los servidores sincronizados para servir, digamos, con los mismos datos, pues
quedaría esta falla pues resuelta de forma pues semiautomática, ¿no? Lo resuelve el mismo replicamiento entre los servidores. Y modificabilidad, pues bueno, separando las preocupaciones o las actividades que va a hacer cada uno de estos módulos, pues mejora la modificabilidad porque así como hablamos de los servidores que podemos encapsular esta lógica de los datos, pues podemos también hacerlo con el resto de estos módulos, ¿no? Es decir, con la presentación, con el negocio y pues eso nos permitiría, como hemos dicho, con esta importancia de no tener dependencias sino interfaces, pues hacer modificaciones que no afecten al resto del desarrollo, ¿no? Entonces, sí mejora en esta parte la modificabilidad, perdón. Y escalabilidad, dado que podemos manejar las fallas, podemos modificarlo sin mayor problema, pues esta capa también nos muestra, o este patrón de capas nos muestra una fácil escalabilidad porque normalmente los sistemas hemos visto a lo largo del tiempo que el incremento de usuarios y los datos pues termina siendo un cuello de botella, es decir, un estancamiento de muchos datos sobre un mismo canal y por lo tanto nos lleva a la medida de agregar los servidores, por ejemplo, y bueno, si estamos hablando que nos permite replicarlos, pues de entrada nos está ayudando en ese aspecto, ¿no? Por lo tanto, sí es escalable. Como mencionaba en un inicio, este patrón es el que más comúnmente se usa, entonces generalmente apropiado cuando la aplicación debe soportar un gran número potencial de clientes y peticiones recurrentes, donde pues estas peticiones necesiten tomarse en intervalos relativamente cortos. Recordemos que estamos hablando de comunicación síncrona, ¿no? Entre las capas. Bueno, tenemos otro patrón que es el de mensajería. Quizás este no es tan comúnmente usado, como el nombre lo dice, tiene un uso pues muy directo. Estamos hablando de comunicaciones asíncronas, es decir, el mensaje o el dato es enviado, pero no necesariamente espera la respuesta para seguir funcionando. Entonces, ¿en qué consta esto? Pues los clientes envían solicitudes a una cola donde se almacena el mensaje hasta que otra aplicación lo elimine. Una vez que el cliente ha escrito el mensaje en esta cola, continúa sin esperar que se elimine el mensaje. Es decir, yo como cliente envío todos los mensajes que quiera, en algún momento el servidor se va a encargar de dar el servicio y entonces eliminarlo de sus pendientes. De esta forma, la calidad del servicio, o lo que vemos normalmente como QoS, es configurable, ya que esta cola se puede configurar para una entrega de alta velocidad o que sea no tan confiable o más lenta, o bien muy confiable. Las operaciones de esta cola se pueden coordinar con transacciones en las bases de datos y cuando hablamos de esta configuración de alta velocidad, no confiable o confiable, estamos haciendo pues una evaluación de, hablando del término confiable, por ejemplo, si mencionáramos el concepto síncrono, decía hace un momento, hablamos de transacciones donde espero una respuesta para que me confirme si se hizo, digamos, el envío para poder cerrar ese proceso. Bueno, aquí cuando estamos hablando de cosas asíncronas, nosotros enviamos y no nos importa tener la respuesta. Por lo tanto, digamos que hay un poquito más de desconfianza. Y por ello, entre más confiable lo hagamos, pues estamos esperando esta respuesta más inmediata. Y entre más nos alejemos de esto, pues nos estamos yendo a este servicio no confiable o más lento, o bien alta velocidad. Y es poco confiable, digamos, porque no estamos recibiendo la respuesta pues inmediatamente, o bien la estamos extendiendo a que sea mayor el plazo, lo cual pues puede asumir un riesgo cuando estamos hablando precisamente de rapidez, de coordinación, ¿no? O de sincronización. Acoplamiento flexible, pues no hay enlace directo entre clientes y servidores. El cliente ignora que el servidor recibe el mensaje. El servidor no sabe, inclusive a veces, de qué cliente es el que proviene. Muchas veces estos mensajes pues están directos y vamos a ver en el siguiente patrón que inclusive este modelo se parece a otro que también podemos relacionar con las redes sociales porque estamos hablando de suscripciones, ¿no? Entonces, este patrón de mensajería es apropiado especialmente cuando el cliente no necesita una respuesta directa e inmediata al enviar la petición.
el cliente no necesita saber cuándo el servidor procesa el mensaje en algún punto, él lo va a eliminar de sus pendientes y lo va a enviar. Ya lo decíamos hace rato, lo que esté en esta cola finalmente va a servir al servidor y lo va a eliminar de sus pendientes. Las aplicaciones que dividen una petición en un número discreto de pasos conectados por peticiones son una extensión básica del patrón simple de mensajería. Y bueno, provee una solución resiliente para aplicaciones en las que la conectividad a un servidor es transitoria, ya sea por causas de la red o por falta de fiabilidad. Es decir, habrá aplicaciones que podrán funcionar en modo local que finalmente tengan que sincronizarse con un servidor, pero manteniendo precisamente todos esos datos, todos esos mensajes pendientes precisamente en una cola para luego enviarse y hacer esta confirmación de que son correctos, ¿no? Entonces, quizás en nuestros diseños tengamos que incluir parte de esto. Si fraccionamos, por ejemplo, la aplicación, no digamos web, sino de escritorio, que a su vez le estamos dando apoyo con terminales, ya sea de tabletas, de teléfonos móviles, aplicaciones, que puedan ser, digamos, obteniendo datos en lugares donde es muy difícil acceder a la conectividad. Por lo tanto, la aplicación conserva ciertos datos y al momento de encontrar señal o encontrar internet, quizás lo podamos verificar inclusive en los mensajeros, hablando a un poquito redundante aquí, que utilizamos en nuestros smartphones, que podemos tener un mensaje enviado y nos aparece un relojito porque queda pendiente en la memoria local de nuestro teléfono hasta que puede conectarse y hacer este envío, ¿no? Pues bueno, este es un patrón apropiado para ello. Y de sus cualidades, pues esta disponibilidad, las colas físicas con el mismo nombre lógico pueden replicarse también en diferentes instancias del servidor para que si falle uno, pues se envíe al que está haciendo la réplica y de esta forma también cumplimos con las fallas. Si la comunicación entonces con un cliente falla, se dirige a la cola para hacer la réplica de este mensaje para publicar, ¿no? Modificabilidad, pues la mensajería está muy débilmente acoplada. Esto promueve entonces una alta modificabilidad ya que los clientes y servidores pues, no están vinculados directamente. Pero cuando cambiamos el formato que va a usar en esta comunicación, o sea, el enviar un mensaje para implementarlo en el servidor, pues sí tendrá que sufrir cambios en ambos lados, ¿no? En desempeño, la tecnología de cola de mensajes puede entregar miles de mensajes por segundo, pero la mensajería no confiable, como decimos en su misma descripción, pues es más rápida, ya lo habíamos explicado hace un momento, que confiable. La diferencia depende entonces en la calidad de la tecnología que vamos a utilizar para esta mensajería. Y es esta separación de confirmar la entrega de recibido de forma que se reduzca el riesgo de la pérdida de estos mensajes, ¿no? Escalabilidad, pues las colas se pueden alojar en distintos endpoints o terminales de comunicación o se pueden replicar en grupos de servidores de mensajería alojados en una o varias máquinas de servidor. Por lo tanto, hace que sea una solución altamente escalable. Y les decía, el siguiente patrón es algo similar, hablamos de un patrón de publicación y suscripción, lo cual nos asemeja un poquito a lo que conocemos como el broadcasting. Si no están familiarizados, pues el mensaje de uno a muchos. Entonces, tenemos aquí que puede ser también una mensajería de muchos a muchos, en donde los mensajes publicados se envían a todos los suscriptores que están registrados en un tema. Muchos publicadores o editores pueden publicar entonces sobre un mismo tema y muchos suscriptores pueden escuchar sobre eso mismo. En esta calidad entonces de servicio, como hablábamos hace un momento, entre el balance entre la rapidez y la calidad, pues bueno, también aquí estamos hablando de mensajería no confiable y confiable por el mecanismo de comunicación que tienen de un punto a otro. Y si este punto va a ser de difusión sencilla o sea, de broadcasting o multicasting, que aquí mencionamos como difusión o multidifusión. El primero envía un mensaje distinto para cada suscriptor sobre algún tema y el segundo envía un mensaje que cada suscriptor recibe. En acoplamiento flexible, pues como la mensajería no hay un vínculo directo entre los que publican y los que se suscriben,
Por lo tanto, los publicadores no saben quién recibe su mensaje y los suscriptores no saben muchas veces qué editor envió el mensaje, ¿no? Las arquitecturas entonces basadas en este patrón son altamente flexibles y adecuadas para aplicaciones que requieran mensajería asíncrona de uno a muchos, de muchos a uno o de muchos a muchos entre componentes. Aquí tenemos un esquema que nos puede dar esa idea. Normalmente, el que publica sobre algún tema lo envía a distintos suscriptores, es decir, ese mismo mensaje le va a aparecer a una serie de componentes que pueden formar, les decía, un poquito similar a lo que conocemos como las redes sociales, quienes se suscriben y con alguien que publica algo, pues les aparece a esos suscriptores sin indicarle realmente a esta persona quién sí y quién no lo recibió. Pues bueno, no estamos hablando de perfiles de redes sociales, sino componentes en una arquitectura, ¿no? Pero digo, la lógica la podemos entender con un ejemplo como ese, ¿no? Al igual que la mensajería, entonces las comunicaciones bidireccionales son posibles utilizando pares de temas de solicitud-respuesta, lo cual lo haría más confiable, pero un poquito más lento, ¿no? Entre sus cualidades, pues también tenemos, en lugar de las colas, estamos hablando de temáticas o topics, si lo buscamos en inglés con el mismo nombre lógico, se pueden replicar en diferentes instancias de un servidor, o bien estos grupos de servidores que conocemos como clusters, donde si se falla en uno, se envía una réplica y por lo tanto el manejo de fallas pues también puede ser soportado con esta misma, digamos, lógica de el espejo en otro servidor, ¿no? Para poderlo replicar sin hacer una pérdida realmente en su funcionamiento. Dado que se parece al servicio o al patrón de mensajería, la modificabilidad también es posible gracias a que está débilmente acoplado y por ello tiene una alta modificabilidad, ya que los nuevos publicadores y suscriptores pueden agregarse a un sistema sin cambiar arquitectura o configuración. Es decir, puedo agregar el número que teníamos aquí en esta gráfica de suscriptores. Como estamos apegados a un mismo tema, nosotros vamos a enviar un mensaje y lo van a recibir sin problema. Lo que sí haría problemas es que hagamos cambios en el formato del tema que el publicador va a enviar o sobre el que va a enviar, que necesita hacer también cambios en las implementaciones de los servidores suscriptores, ¿no? Y en escalabilidad los temas pueden replicarse entre los clústeres de servidores que decíamos hace un momento, en uno o múltiples máquinas, es decir, en múltiples dispositivos físicos, o bueno, si estamos hablando de cómputo en la nube, pues los servidores que tengamos en ese procesamiento. Estos clústeres pueden también escalarse para brindar mayor salida en volumen de mensaje. La solución entonces, broadcast, multicast, escalan mejor que sus contrapartes punto a punto. Bien, hablamos hace un momento de cómo un aspecto parecido a mensajes, síncronos, asíncronos. En este caso vamos a hablar de broker o el patrón negociador o intermediario. Sus elementos claves son una arquitectura de hub o concentrador y radio. Entonces el agente actúa como un concentrador de mensajería y los remitentes, los que envían, los receptores se conectan como si fueran radios. Es decir, las conexiones con el intermediario se realizan sobre puertos que están asociados con un formato específico. Realiza un enrutamiento de mensajes en el cual el broker o este intermediario es el que incorpora la lógica de procesamiento para entregar este mensaje de un puerto de entrada a un puerto de salida. Es como las líneas telefónicas donde el operador es el que se encargaba de dirigir, si recuerdan o han visto en alguna película o documental, que las líneas pues tienen que ser asistidas por una persona haciendo esta conexión. Pues bueno, aquí este negociador, este broker es el que se encarga precisamente de esta lógica en los distintos pues clientes que podamos tener, ¿no? Entonces la ruta de entrega puede estar codificada de forma rígida o depender de valores de mensaje de entrada y se encarga entre estos elementos también de la transformación de mensajes, es decir, si el broker tiene una lógica específica, lo transforma al tipo de mensaje de origen recibido en el puerto de entrada al tipo de mensaje que tiene que ser en el destino. Puede hacer pues una decodificación, por ejemplo, de qué es lo que esperaría la salida si es distinto pues el tipo de mensaje, ¿no? Aquí tenemos un ejemplito donde vemos en medio de dos
serie de bloques donde vemos remitente 1, receptor 1, remitente 2, receptor 2. Cada uno, realmente el broker no es que esté perdiendo el mensaje del remitente 1 al receptor 2, sino que es el que organiza o el que, digamos, manipula ese mensaje de forma que llegue correctamente, pero además, si necesita digamos, alguna adecuación, alguna manipulación para descifrar ese tipo de mensaje, por ejemplo, al que espera recibir el receptor, pues se encargaría de ello, ¿no? Entonces, el 1 podría entrar, digamos, esa flechita indicaría la entrada 1, lo cual me llevaría a la flecha de arriba también, que sería la salida 1, digamos, sin perder la dirección, pero procesándolo para que el mensaje, así sean distintos, el remitente y el receptor, llegue adecuadamente, ¿no? Estos intermediarios, estos brokers, son adecuados para aplicaciones en las que los componentes intercambian mensajes que requieran una gran transformación entonces entre los formatos de origen y destino. El broker desacopla el remitente y el receptor, permitiéndoles producir entonces o consumir un mensaje como si fuera su formato nativo. Entonces, centraliza la definición de esta lógica, no les importa a los que envían y reciben, es como si tuvieran un traductor en medio que les facilite entonces esta comprensión y modificación. Y finalmente, en estos ejemplos de patrón tenemos el coordinador de proceso que, pues si se fijan, como venimos en esta tendencia de una comunicación simple, ahora una organización con un intermediario que puede servir como traductor o puede servir como procesador de mensajes, pues bueno, ahora estamos hablando de una encapsulación de procesos. En este caso, los elementos precisamente es esta encapsulación, en donde el coordinador encapsula una secuencia de pasos necesarios para cumplir con un proceso empresarial. La secuencia entonces puede ser arbitrariamente compleja, en la cual el coordinador reciba una solicitud de inicio del proceso y llama a los servidores en un orden definido para emitir estos resultados. Este patrón tiene un acoplamiento flexible, ya que los componentes del servidor desconocen su función en el proceso, es decir, podemos tener muchas componentes en los cuales este elemento, este coordinador es el que les va a estar haciendo las paces como de un gerente, ¿no? Es el que les va a estar indicando qué es lo que deben hacer. Entonces, digamos, es otra lógica de trabajarlo, pero estamos asignando la responsabilidad de este orden para que organice pues a sus empleados o a estos módulos que están en unos servidores o que tienen ciertos servicios en cómo los van a realizar, ¿no? Entonces es el que los coordina para que hagan esta parte del proceso empresarial. Y las comunicaciones entre este coordinador y los servidores pueden ser síncronas o asíncronas, que son terminologías que acabamos de ver hace unos momentos. Para comunicaciones síncronas, el coordinador espera hasta que el servidor responda. Para las asíncronas, el coordinador proporciona una devolución de llamada o una cola, temas de respuesta, y espera hasta que el servidor responda utilizando un mecanismo definido. Es decir, combinamos un poquito lo que estamos hablando anteriormente, pero como menciona aquí el esquema. Suponiendo que estamos hablando de un proceso que realiza precisamente en un esquema de caja negra, donde la caja negra corresponde a este coordinador de procesos, realmente él no contiene, perdón, todas las actividades, todos los módulos que va a realizar para ese proceso. Sin embargo, es el que va a estar haciendo la llamada a alguno de estos 4 servidores, que si se fijan, aquí en la flecha menciona Step 1 o primer paso hasta el paso 4. Obviamente este es un esquema que no vamos a poder ver en una programación, pero lo estamos diseñando de forma que sea entendible cuáles son la secuencia de pasos precisamente que necesito para llevar este proceso y finalmente entregar una salida que serían los resultados de este proceso. ¿Ok? Entonces, este patrón se usa comúnmente para implementar procesos comerciales complejos que deben emitir soluciones a varios componentes de servidor en distintas partes, ¿no? Al encapsular la lógica del proceso en un solo lugar, es más fácil cambiarlo porque también administramos y monitoreamos el desempeño del proceso a través de él. Las tecnologías Message Broker y Business Process Orchestrator están diseñadas específicamente para admitir este patrón. Estamos hablando precisamente del broker que estamos hablando anteriormente,
El primero para solicitudes de corta duración y el segundo para procesos que pueden tardar varios minutos, horas o incluso días, ¿no? Para terminar. En aplicaciones menos complejas, el patrón también es relativamente simple de implementar sin un soporte tecnológico sofisticado, aunque el manejo de fallas es un tema que requiere pues mayor atención. Y bien, estos son algunos ejemplos tomados del libro de Ian Gorton, Essential Software Architecture, de la editorial Springer. Espero nos sirva como referencia precisamente para la hora de diseñar alguno de nuestras arquitecturas que les mencionaba en un inicio. Tenemos estos esquemas como plantillas de cómo deben funcionar pues precisamente esta comunicación entre módulos y elegir pues la que sea más conveniente o bien combinarlas para que se adapte mejor a nuestra solución. Por lo pronto aquí lo vamos a dejar y nos vemos pronto o en la siguiente sesión. Hasta luego.